caminar abrazado del Señor cuando todo está marchando sin ningún contratiempo? ¿Qué tal? Es relativamente fácil, ¿no es cierto? Pero cuando Dios permite situaciones que están fuera de nuestra perspectiva y quizás fuera aún de lo que nosotros siquiera pensamos que debiera de ser, ¿verdad? Entonces ya ahí empezamos a tambalear, empezamos a dudar, empezamos a sentirnos un poco incómodos, quizás preguntándonos si Dios está de nuestro lado, o haciéndonos muchos cuestionamientos internos. El profeta Habacuc pasó algo similar. Su corazón estaba en el inicio del libro con una perspectiva y finaliza el libro con otra completamente diferente. Dios empezó a tener todavía más significancia, Dios se reveló todavía más a Habacuc. Tal vez usted pudiera pensar, él le pidió cosas particularmente. Él pidió que restaurara a Israel. Él pidió que Israel o Judá volviera otra vez a tener ese fervor por la persona de Dios, porque estaban hundidos en el pecado. Pero en lugar de eso, Dios no responde de esa forma, responde de una manera diferente y le va revelando cada día más su persona. ¿Se acuerdan de algún libro en particular, además del libro de Habacuc, en donde el escritor empieza hablando y pidiendo algo a Dios y de repente Dios contesta de una manera diferente, y al final del libro él puede decir: ahora te conozco más y te veo mejor? ¿Verdad? Entonces ahí vemos a Habacuc, este hombre de Dios, que su nombre significa, ustedes ya lo vieron, abrazar o ceñir, ¿verdad? Vamos al libro de Habacuc. Habacuc. En primer lugar, quisiera que veamos cómo empieza el libro. Empieza el libro tajantemente hablando de él, sin ninguna indicación de su trasfondo genealógico, ni mucho menos. Y bueno, su nombre significa ciertamente abrazar o ceñir, y dicen o se menciona que es hebreo, pero tiene una connotación un poco asiria. Entonces el profeta, de alguna manera, probablemente era levita, porque escribe el capítulo 3 con un canto muy parecido ¿a qué cantos? A los salmos, ¿verdad? Entonces probablemente era levita, su mamá era levita, y de alguna forma él estaba permeado con la adoración en el templo. Ahora, él empieza esta profecía, confundido, con una situación que no entendía. Estaba confundido por el hecho de que Israel o Judá estaba inmerso en prácticas no congruentes con la palabra de Dios o con la ley de Dios. Y este hombre se presenta ante Dios con queja, aparentemente. Dice el versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces vivir iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Conozco un hombre que es encargado de una organización cristiana que se llama Mike Richardson. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado mencionar. Un hombre que ha desarrollado un ministerio fructífero, un hombre que ha sido fiel al Señor, entregado completamente al Señor, joven, ¿verdad? No alcanza siquiera mi edad, y eso es decir poco, ¿verdad? Entonces él, involucrado en el país de México, sirviendo en el norte del país, entregado a la causa del Señor,
trabajando fervorosamente en el ministerio, de repente empieza a tener problemas muy serios con su salud. Le empieza a fallar órganos vitales, empieza a fallarle la columna, empieza a sentir que su cuerpo se semiparaliza, y él escribe cartas a los creyentes y a las iglesias para que nosotros, o para que las iglesias oren a Dios. Y entiendo y creo que él era el primero que estaba ocupado en orar al Señor. Y pasaron los días y pasan los meses, y quizás él le recordaba al Señor: Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y pareciera ser que el Señor hacía un silencio profundo en la vida de este hombre. Y pudiera ser no solamente el caso de este hombre, pudiera ser el caso tuyo en alguna área, en alguna situación de enfermedad, salud, administración, economía, problemas con tus hijos, problemas con tu matrimonio, problemas con luchas que tú puedas tener personalmente, y estás clamando al Señor, ¿verdad? Y pareciera ser que no hay respuesta. ¿Cuál es la primera reacción? Pudiera venir dudas, pudiera venir sentimientos en el corazón confusos, y pudieras tener 1000 interrogantes en tu cabeza. Pues en el caso de Habacuc pasó lo mismo. Un pueblo que había visto avivamientos, un pueblo que había empezado caminando en el Señor, un pueblo que había respetado la ley de Dios en ocasiones, y que se había fundamentado sobre los principios escriturales, y se habían desarrollado como una nación de Dios, como un pueblo de Dios, y que fue bendecido por Dios. De repente pasaban estados como estos, en donde la vida y el corazón de la nación y del pueblo y de los individuos de la nación estaban completamente distantes de Dios, practicando pecados verdaderamente aberrantes, como lo hemos visto a todo lo ancho de este estudio. Y ahí estaba Habacuc, estaba en esa situación, y parece que no hay respuesta, como en el caso de este hombre. Hay confusión. ¿Has estado confuso alguna vez? ¿Has estado en luchas, en inquietudes, en incertidumbres alguna vez? Cuando viene la respuesta del doctor, o de los doctores que atendieron a este hombre, le encuentran un problema en su columna que lo ha de tener, según el diagnóstico médico y como está ahorita, postrado, y solamente puede andar en silla de ruedas. Salvo en ciertos momentos de su vida, él podrá levantarse y ponerse de pie en algún momento, pero prácticamente él hoy día enseña la mayor parte del tiempo en silla de ruedas. Y pareciera ser que en lugar de que viniera la respuesta que él quisiera, vino exactamente lo contrario. ¿Te ha pasado? ¿Cómo responde Dios? Es interesante que cómo responde Dios a la oración de este hombre. ¿Le da explicaciones? Hay un diálogo propiamente, en el sentido de que él ora, pasa el tiempo y Dios responde, pero sin explicación alguna, y lo hace de una manera completamente diferente de como él pensó. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué Dios hace lo que hace? ¿Y por qué Dios no hace lo que debe de hacer? Y vez tras vez tú y yo podemos estar en esa condición y en esa situación delante de Dios. Fíjense cómo Dios le responde a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán ligeros, más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y reconoce cautivos, y recogerá cautivos como la arena, escarnecerá a los reyes, y etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué les parece la respuesta de Dios? Buena. Dios iba a levantar a una nación que eran los caldeos, que eran los babilonios, y que ellos iban a arrasar, iban a extenderse en el futuro de una manera tan brutal que iban a terminar inclusive con el imperio que predominaba en aquel entonces. ¿Quién era? Asiria. Y Nabucodonosor, el hijo del rey de Babilonia, Nabopolassar creo que es, viene, invade Asiria, invade Nínive, destruye Nínive, aquella nación poderosa, la destruye en el 612. Y los habitantes de Asiria, los líderes, los príncipes de Asiria, huyen de ese lugar y van rumbo a otro lugar que se llama Harán. Y Nabucodonosor va detrás de ellos a Harán. Y en el 609 destruye Harán. Y no contento con eso, continúa hacia el sur. ¿Qué país se encontraba en el sur? ¿O se encuentra en el sur? Si vienen del lado de Asiria, del norte, ¿qué país, qué nación se encontraba en el sur? Jerusalén. Y viene, destruye Aram, va rumbo a otro lugar conocido como Carquemis. Y ahí en esa batalla de Carquemis es cuando, ¿se acuerdan? El rey Necao de Egipto sube para combatir, para defender a Asiria y pelear contra Babilonia. Y Josías sale al encuentro y Josías muere, y él sigue su rumbo y va a Carquemis, y junto con los asirios pelean, y los babilonios, los caldeos, ganan nuevamente la batalla. Y en el 605 llegan posteriormente a Jerusalén y se llevan cautivo en esa ocasión a Daniel. Ahora, todo esto el Señor lo miraba en el futuro y se lo dijo a este hombre. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que estuvo el corazón de Habacuc? Si él pedía una cosa y Dios le responde de esta manera, ¿cómo creen que estaba el corazón de Habacuc? Más confundido. Yo estaba pidiendo esto y no solamente no pasa lo que yo pido, sino pasa exactamente lo contrario. Creo que te estás equivocando en tu trato, Señor, te estás equivocando. No va por ahí la cosa. Este hermano hace un fin de semana pasado, hace dos fines de semana quizás, estuvo aquí en Guadalajara dando unas conferencias. Me parece ser que la dio en La Roca. Termina las conferencias, no sé cómo hayan sido, no investigué cómo fueron las conferencias. Terminan las conferencias, agarran todo el equipaje, llenan las van que ellos usan para su transporte, porque se dirigían rumbo a Cuernavaca. ¿Y qué creen? Los asaltan. Los asaltan y les quitan equipo de sonido, les quitan un montón de cosas, les sacan todo lo que el dinero de las ventas de los materiales que ellos tienen para beneficio de las familias, y los dejan sin nada. Se van a Cuernavaca y mandan una carta. Dios sigue siendo bueno. Él pudo entender. Ha entendido durante varios meses atrás, quizás un par de años atrás, que Dios, aun cuando permita situaciones fuera de su alcance, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno.
Y Habacuc estaba en esa situación, no entendía nada. Y al final del versículo 1, hablando acerca habla ahora Habacuc, responde el Señor, responde Habacuc, y Habacuc responde con una actitud así media rebelde. Dice el versículo 12: no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, el más justo que él? Y haces que sean los hombres como las peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por la cual se alegrará y se regocijará. Y empieza a describir las características de esta nación. Es como que si fueras a pescar y avientas tu red y sacas el montón de red, y las peces son los pueblos, los otros pueblos a los cuales se van a conquistar. Señor, no entiendo tu obra, no entiendo qué es lo que está pasando. A veces no luchas en tu corazón en cuanto a ese carácter de Dios. ¿Sabes en tu alma que Dios es bueno? Dios es santo. Él no se complace de la injusticia, no se complace de la maldad. ¿Esa es tu perspectiva de Dios? Pero cuando lo trasladas a tu vida y a veces en cómo se suscitan las cosas en tu interior, ¿no choca tu teología un poquitito? Ahí estaba Habacuc. Tú eres santo, eres mi Dios y eres un Dios santo. Sin lugar a dudas que Dios estaba tratando con Habacuc. No le estaba dando respuestas a sus preguntas, a sus oraciones, pero sí le estaba mostrando a Habacuc quién era Dios, cómo era su carácter. ¿Cómo era su carácter? Un escritor chino en el siglo pasado dijo así: Dios contestará todas nuestras preguntas mostrándonos más de su Hijo. A lo mejor tú tienes muchas preguntas, pero lo que Dios quiere es revelarte cada día más quién es Él. ¿Quién es Él? Para que tú y yo podamos amarle a Él, no por lo que Él hace, sino ¿por qué? Por lo que Él es. Y a veces Dios nos va a sacar de nuestra comodidad y de nuestro confort para mostrarnos quién es Él. Y Él está más interesado en que nosotros conozcamos cada día más su persona y disfrutemos cada día más de su gloria. Y que podamos ver lo que Job no podía ver. Cuando es probado Job, algunos escritores han mencionado que el libro de Job tiene como propósito mostrar la paciencia de Job. Y en serio, ¿usted ha leído Job? ¿Quién ha leído Job? ¿Sí lo ha leído? ¿Ven la paciencia de Job? ¿No reniega Job? ¿No dice maldito el día en que nací? Entonces era mostrar la paciencia de Job. El tema central de ese libro era mostrar el error del diablo de hacerle creer a la gente que nadie ama a Dios por lo que Él es, sino porque le da. Dice, ¿sabes qué? Nadie te ama por lo que eres, todos te aman por lo que les das. Lo cercaste de bienes, le diste sus hijos hermosos, es rico, es esto, es lo otro, pues por eso te ama. Quítale eso y verás si no blasfema en tu nombre. Y se le quita eso. Y Job no blasfema en nombre del Señor. Y después, claro, tócale su cuerpo, piel por piel, y mirarás si no blasfema en tu misma presencia.
Y el Señor permite que sea tocado el cuerpo de Job al grado tal que se tiene que rascar con un pedazo de palo, un tiesto, la sarna y se hacían llagas en su cuerpo, ¿verdad? Nadie te ama por lo que tú eres, sino por lo que tú les das. Y esa es una pregunta que nos podemos hacer hoy en esta mañana o en esta tarde. ¿Amamos a Dios en verdad? ¿Estamos desarrollándonos y creciendo en nuestro amor? La Escritura dice en 1 Tesalonicenses 4 que el amor entre los creyentes y de los creyentes hacia el Señor, aún 1 de Juan 4 versículo 1, es amor a Dios y crecer en amor a Dios. ¿Estamos así? Y eso, sin lugar a dudas, se podrá reflejar en la manera como podemos amar a la gente que está a nuestro alrededor. Si amamos a nuestras esposas, si amamos a nuestros esposos, si amamos a nuestros hijos, si amamos a nuestros padres, si amamos a nuestros hermanos, si amamos a los que están perdidos, si amamos. No tanto en que yo hago en el ministerio. Yo soy muy efectivo en el ministerio y funciono bien en tal o cual ministerio. O soy proveedor en mi casa y hago un montón de cosas. Simplemente, ¿cómo es? ¿Cómo se desarrolla nuestro amor al Señor? Así que el Señor no le da ninguna explicación a Habacuc. Eso lo confunde todavía un poco más. Pero aún así, vemos en el capítulo 2 que Habacuc, muy en su corazón, en el fondo de su corazón, está abrazado al Señor y confía. ¿Qué es lo que dice el capítulo 2, versículo 1? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuál es la actitud de Habacuc? Sí, estoy confundido y me confundí todavía más, pero confío en el Señor. Y voy a subir a un lugar en particular, y voy a estar parado, y voy a clamar a Dios, y voy a seguir confiando y esperando. Y el Señor se le revela, se le muestra otra vez a Habacuc y menciona la importancia de que podamos caminar confiando, podamos caminar con fe. ¿Se da cuenta un poquitito la comparación que hace esta porción bíblica en ese versículo? El 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Por su fe vivirá. En la vida cristiana, o caminamos por fe en el Señor, o caminamos en qué? O caminamos por fe en el Señor, o caminamos en qué? En mi propia opinión. Y cuando yo camino en mi propia opinión, es orgullo. Y aquí Habacuc es llevado a entender que aquel rey perverso caldeo venía con orgullo diciendo: mi ejército es lo que es. Pero Dios quería llevar a Habacuc para que él pudiera descansar y confiar en la persona del Señor, abandonarse a Él, quizás sin entender. ¿Yo tengo que entender a Dios para caminar con Él? No. Él es soberano. Mi amor por Él debe guiar mi corazón a seguir descansando en su persona. Y ahí estaba Habacuc, subido en ese lugar, esperando que Dios hablara. Dios le manifiesta
entiende que la importancia de caminar por fe. ¿Recuerda usted cuál fue el texto bíblico que despertó la reforma? El justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero llegó a este pasaje bíblico, su corazón fue penetrado por Dios y entendió que no era por bulas papales, ni indulgencias, ni buenas obras. Entendió que la fe, que la vida eterna, que el perdón, que la salvación, que la gracia de Dios se recibía por medio de ¿qué? De la fe. Y eso elimina el orgullo y la soberbia del hombre. Y el Señor a lo largo de la historia ha salvado al pecador por la fe, solamente por la fe, en la gracia de Dios, no la fe más obras. Porque pareciera ser algunos creyentes quieren vivir todavía con fe más obras. Todavía pueden pensar que Dios se agradará por lo que yo hago o dejo de hacer. Dios quiere que nosotros le amemos, honremos su glorioso nombre, obedezcamos su palabra, nos alineemos a su voluntad y le sirvamos. Todavía confía, dice, estaré atento y vigilante, dice el versículo 2, guardaré y estaré sobre la fortaleza, afirmaré el pie y velaré por lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Dejó sus dudas y sus preguntas en la presencia de Dios, no buscó el consuelo ni respuestas en otro lugar, no se desalentó, buscó al Señor. El capítulo 2 es la respuesta de Dios a Habacuc. Dios le dijo que usaría a los babilonios como instrumento de juicio, pero llegaría el momento en que juzgaría también a estos. El justo por la fe vivirá. Este hombre, Mike, ahora en estos días está saliendo de Cuernavaca, sale motivado, sale animado y fortalecido por ver que Dios en su poder y en su voluntad y en su gracia todavía lo sigue llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice el apóstol Pablo. ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta de Dios a su tiempo y conforme a su plan, sin importar lo que sea de lo que tú pediste en oración? ¿Estás dispuesto a someterte a la soberanía de Dios en tu vida? La fe entonces significa confiar en el carácter de Dios incluso cuando no nos agrade la respuesta que Él nos ha dado. ¿Cada cuándo? Diario. Muy independiente a las circunstancias que nos rodeen. Y concluye el capítulo 3 con un canto hermoso de adoración. Y usted lo conoce, hasta hay un canto que dice, aunque la hilera, creo que lo van a cantar, si me parece, lo van a cantar hoy. Y hay tres versiones de ese canto, pero cantaremos la buena aquí en la iglesia. Concluye este canto. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra que Habacuc entendió y conoció más la persona de Dios que cuando comenzó con el capítulo 1. ¿Eso qué le recuerda? ¿Qué le dice a usted, por ejemplo, Romanos 8:28? Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Lo cree? ¿Todas las cosas? La enfermedad, el dolor, la quiebra económica, los problemas familiares, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Aún dice el versículo 12:2 del mismo libro de Romanos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Por eso este hombre al final eleva este canto de alabanza y de adoración al Señor, aun cuando ni siquiera se le respondió las cosas de la manera como él las pidió, pero pudo conocer más la persona de Dios. ¿Quién conoce, termino con eso, quién conoce la biografía de Hudson Taylor? Hudson Taylor, un joven, sale de Inglaterra, va a la China a hacer obra misionera, se casa con una joven, engendra varios hijos, se le mueren en China, se le mueren sus hijos, se le muere la esposa, y antes de morir la esposa le dice a Hudson Taylor: todos los días de mi vida, en todos los días de mi vida, en ni un momento ha habido una sombra que nos separe a Dios y a mí en nuestra relación. Estaba al borde de la muerte, ni una sombra. Así que mueren sus hijos, muere su mujer, y él pudiera decir: todo esto es fatal. El resultado de la obra misionera de Hudson Taylor es la obra en el interior de la China, en donde miles y miles y miles de personas llegaron al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Habrá orado Hudson Taylor por la salud de sus hijos? ¿Habrá orado Hudson Taylor por la salud de su esposa? Pero el Señor tuvo a bien llevárselos. El plan de él era completamente diferente, y las cosas no son como él pensó o él quiso que fuera. ¿Podrías confiar en Dios o seguir confiando en Dios en esos momentos? ¿Podrías elevar tu corazón a Dios y decir: he conocido más tu persona y te adoro por lo que eres, aún por la prueba, aún cuando las cosas no son como yo quiero, te alabo por lo que eres, alabo tu glorioso nombre? Y como decía la semana pasada, no hay tal cosa que yo declaro que vas a sanar. Yo descanso en la soberanía de Dios, porque lo que Dios hace siempre es bueno, porque Él es bueno, y todo lo que Él hace lo hace para que su nombre sea ¿qué? Glorificado, no para que estés bien o para que no estés bien, porque no se trata de nosotros. Su nombre tiene que ser glorificado siempre. Y Habacuc puede terminar este canto de adoración al Señor, y al rato cantaremos con mi hermano Samuel y Efraín este canto hermoso, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Así empezó Habacuc en el capítulo 1? No, pero así terminó. ¿Quién hizo la diferencia? Dios, porque pudo conocer más de su persona y se le reveló más al corazón de Habacuc. Señor, yo te alabo porque eres grande y eres bueno. Señor, yo te alabo porque todo el calendario de la humanidad está delante de tus ojos a la perfección, tan clara y tan lúcida, Señor, que debemos abandonarnos y confiar en tu soberanía y en tu plan. Te amamos por lo que eres, no por lo que haces, y te damos gracias, Señor, porque eres tú para el corazón de aquel que has elegido y en el cual has puesto tu espíritu. Señor, si hay alguna persona en este lugar, en estos momentos, que todavía no ha tenido la bendición grande de que tú mores en sus corazones, de que tu gracia le alcance, de que el Cordero de Dios que dio su vida para rescatar la suya, Señor, todavía no ha experimentado eso, te ruego y te suplico que pongas en el corazón de él o de ella, para que pregunte, para que se acerque. Y a aquellos a los cuales tú has alcanzado con tu gracia, Señor, ayúdanos a verte cada día más y gozarnos cada día más en ti, y bendecir tu glorioso nombre, Señor, porque tú eres Dios mío y santo mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu voz en Cristo Jesús.